propósito. Podemos pensar en la hormiga o en las hormigas tan insignificantes que las pisamos sin saber que las estamos pisando. Son muy importantes. La desaparición de las hormigas sería un catástrofe ecológico para la Tierra. Tan importantes son las hormigas para la Tierra. Hay siempre 68.000 hormigas por cada persona y hay muchísimas especies. Ya sabéis la maravilla de las hormigas, lo que pueden hacer, lo que hacen, cómo viven en comunión, cómo nos ayudan unos a los otros, cómo trabajan, que nos enseñan mucho. Todo lo que ha sido creado por Dios tiene un propósito. Lo que nos interesa naturalmente es cuál es el propósito de nosotros. ¿Cuál es el propósito de nosotros? De la creación del hombre. En Deuteronomio, el capítulo 29, versículo 29, leemos: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Esto quiere decir que no todo está revelado. No sabemos todo, ni vamos a saber todo durante nuestra vida aquí, porque hay cosas secretas que Dios tiene en su sabiduría guardada. Pero las cosas reveladas, dice la palabra, son para nosotros. Y entonces, una de las cosas reveladas en la palabra es que Dios quiere establecer un pueblo suyo. Él quiere formar una familia. El propósito de la creación del hombre es formar un pueblo, crear una familia, pero una familia de verdad. Por eso Él ha dado en la creación a los hombres libre albedrío. Entonces cada persona puede decidir sobre su vida, sobre su futuro, lo que quiere hacer y lo que va a hacer. Pero al mismo tiempo Dios ha advertido que lo que el hombre escoge también recoge. De manera que tiene consecuencias de lo que él hace, el bien o el mal. Pero Dios quiere que el hombre escoja el bien por propia voluntad, de corazón. Quiere formar una familia y un pueblo suyo solamente de personas que le aceptan, de corazón y voluntariamente, no por obligación. Entonces Jesús ha venido para formar este pueblo nuevo que de alguna forma está simbolizado con Israel, el pueblo antiguo de Dios, y el pueblo nuevo de Dios son todos los voluntarios, todos los que de corazón se han entregado a Dios, que han vuelto al Padre, aceptándole como Rey y Salvador. ¿Cómo se hace parte de cómo se puede hacer parte de esa familia? Hay que ver naturalmente que el propósito no solamente es formar una familia y formar un pueblo, el propósito también es salvar. Quiere decir, el hombre está en un camino de autodestrucción. El hombre se destruye a sí propio, porque está siguiendo el mal. Y está siguiendo sus propios consejos y su propia voluntad, su propio egoísmo, su propia vida. Yo soy y no sé qué. Y ese es un camino de autodestrucción que termina mal.
Y la revelación que tenemos es esto, que termina mal. Entonces Jesús ha venido también para salvar al hombre de ese camino de autodestrucción. Pero no solamente salvarle, pero invitarle a formar parte de la familia de Dios, de un pueblo nuevo, de un reino nuevo, donde reina la paz, la armonía, el amor, la comprensión, un reino completamente diferente, un reino de sueño, podríamos decir, que va a comenzar con la preparación de los que aceptan a Cristo aquí en la tierra. Nos vamos preparando cada vez más para el establecimiento final de ese reino de felicidad donde no hay enfermedad, dolencias y cosas así, muerte, y todo eso acabó. Pero para formar eso necesita educar un pueblo, necesita educar a las personas, porque nosotros vamos a hacer parte. Que es lo que está revelado es que Dios quiere hacer ese pueblo, formar esa familia. Lo que no está revelado es que ¿para qué? Bueno, en primer lugar para la salvación, naturalmente. Pero ¿para qué en el futuro? ¿Para qué quiere este pueblo, esa familia en el futuro? Es que vamos a viajar de Galacia a Galacia, vamos a formar otros pueblos ahí en el universo, vamos a poblar el universo. ¿Qué es que vamos a hacer? ¿Para qué necesita este pueblo? No lo sabemos. Ese es uno de los secretos que Dios tiene y que no está revelado. Solo sabemos que lo que va a ser bueno y que hay lugar para todos. Por tanto, esa nueva familia que exige, que no necesita para entrar en esa familia y para hacer parte de ese pueblo, no necesitas ser inteligente, no necesitas ser fuerte, no necesitas tener dinero, no necesitas ser de una especie seleccionado, una raza seleccionada, no. Es para todas razas, para inteligentes, para no inteligentes, para pobres, para ricos, es para todos. No necesita absolutamente nada de eso, ninguna cualificación de ese tipo necesita para ser parte de ese pueblo, para ser parte de esa familia. Ya lo más importante en una familia es el amor uno para con los otros. Eso sí que es necesario. Lo que Jesús dice y quiere, y el pueblo que quiere formar es un pueblo humilde. Humilde quiere decir que es un pueblo que no es orgulloso. Es un pueblo que reconoce que no puede hacer el bien que quiere hacer. Es reconocer que no somos capaces de hacer el bien como debíamos hacerlo. Y este reconocimiento nos hace humildes, nos hace comprender que no somos superiores a nadie, pero que al final todos somos iguales. Y es ese pueblo que Dios quiere, un pueblo humilde, que reconoce sus errores, que reconoce su incapacidad, pero que confía en Dios y en el liderazgo o la lideranza de Dios. Es un pueblo así que Dios quiere formar. Ese es el propósito de la creación del hombre. Y dentro de ese propósito, pues hará un camino que el hombre tiene que atravesar, un camino de aprendizaje. Un camino que a veces es complicado, es difícil, con muchos problemas que tiene que superar. Es una especie de prueba y de maduración para que este pueblo, este hombre nuevo, cuando sale, ya sale bien preparado para lo que Dios tiene previsto en el futuro para nosotros. Por tanto, ese es el propósito de Dios para con nosotros. Sabemos que dentro de este propósito, Dios también dice, id
por todo el mundo, predicar el Evangelio y bautizando a los que se conviertan. Por tanto, quiere que participamos en la extensión de ese reino, que quiere que participamos, invitamos gente para hacer parte de ese pueblo, para hacer parte de esa familia. Es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que colaborar con Dios, con Cristo, en esa obra de formar ese pueblo y llamar gente para formar parte de esa familia y de ese pueblo. Dice la palabra que Jesús vino al mundo, pero no todos le recibieron. Allá en general los judíos le negaron. Por tanto, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Más, dice la palabra, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Ahí está ya la familia, ¿estáis bien? Que si los que reciben de corazón y de buen grado el mensaje, ¿no? Dios da poder para ser llamados hijos de Dios, hacer parte ya de esa familia de Dios, donde tenemos un Padre amoroso, un Padre todopoderoso, un guía para nuestra vida. Por tanto, ese es un deber que tenemos. Y exactamente en cumplimiento de ese mandamiento de Jesús, vamos hoy a bautizar a dos personas, a dos chicas amadas, a dos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y vamos a realizar ese bautismo exactamente como lo tenemos de acuerdo con las instrucciones que tenemos en el Nuevo Testamento. La primera instrucción que tenemos, enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento, es que es la persona que pide, que solicita ser bautizado. Lo vimos con el etíope, él es que pidió a Felipe ser bautizado. Por tanto, tiene que ser un acto voluntario, personal de la persona, de decir, mira, yo quiero bautizarme. No es la iglesia que dice, tú tienes que bautizarte. No. Es la persona que dice, yo quiero bautizarme. Esta es la primera instrucción que tenemos, tiene que ser voluntario. Y por Edna y por Lady, yo puedo confirmar que es voluntariamente que ellos se bautizan. Entonces, esa es la primera cosa en la instrucción del Nuevo Testamento. Lo segundo es que el que quiere ser bautizado hace una pregunta importante porque dice, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Ahora, ¿cuál es entonces la condición para que yo pueda ser bautizado? Y dice la palabra de Dios, si crees de todo corazón, bien puede ser. Entonces, la condición para ser bautizado es creer. Por eso es que el bautismo nunca puede ser de un bebé o de un niño que no puede ni pedirlo, ni confesar su fe, ni decir palabra. Es un acto, es una confesión de fe personal, por un acto y por palabras. Por eso es que dice la condición, es que la persona cree en su corazón.
y entonces puede ser bautizado. Lo tercero que vemos es que cuando es bautizada la persona, tanto la persona como el que bautiza descen al agua. Pero vemos claramente que esto no es un bautismo infantil con un poco de agua encima de la cabeza. No, es un bautismo donde tanto el que bautiza como el que es bautizado descen ambos al agua. Entonces, es eso también que vamos a hacer, porque estamos haciéndolo según las instrucciones del Nuevo Testamento y de la palabra de Dios. Entonces, en Romanos leemos que referente a la propia forma de bautizar, dice en Romanos que en el bautismo fuimos sepultados. Entonces, es claro que la forma de bautizar está explícita en el Nuevo Testamento, en el sentido de que la persona tiene que ser sepultada, sumergida en el agua, totalmente, como un simbolismo de la muerte y como un simbolismo de la perdón completa del pecado, y después es levantada del agua, simbolizando la resurrección de Cristo, una nueva vida, un perdón de los pecados. Es un acto simbólico, porque lo que importa es la fe. Sin fe el acto no sirve para nada, pero con fe el acto es un pacto con Dios. Allá el apóstol Pedro lo llama un pacto de buena conciencia. Es un pacto voluntario y consciente con Dios. Y Dios hace un pacto también con la persona en ese momento. Entonces nosotros vamos a proseguir con los bautismos. Le vamos a pedir a Tirsa de orar por las dos que se van a bautizar, pedir la bendición de Dios. Si vengas aquí a frente, puedes tomar aquí el púlpito y orar por estas dos, y yo voy a prepararme también para los bautismos. Cristo es el Hijo de Dios, tu Salvador personal. Sí, creo. Sobre esa tu confesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu Salvador personal. Sí, creo. En esa confesión tuya de fe, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.